Estamos reunidos un día más en nuestro altar familiar. Me corresponde la palabra y el día de hoy tocaremos un tema que se llama alimento de vida. Nos ubicamos en la Biblia, en la palabra de Dios, en el libro de Juan, capítulo 6. Y comenzamos diciendo que la palabra de Dios describe al pan de vida como alimento espiritual y a su vez también al agua, la leche, la carne. Son varios tipos de alimentos, o sea, que lo que describen a lo largo de la palabra de Dios. El alimento de vida, o sea, lo colocan como lo acabo de nombrar, pues el agua, la leche, la carne. Y necesitamos alimentar nuestra alma y especialmente nuestro espíritu de este pan, pues de este alimento. En el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, como lo acabo de nombrar, desde el capítulo 25 al 58, nos habla quién es el verdadero pan de vida. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 16, podemos ver los que ya más o menos han leído ese. ¿Tú lo has leído ese? Capítulo de Éxodo. Ajá. Donde habla sobre cuando el pueblo de Israel sale del desierto y el Señor le hace descender maná, porque ellos están pidiendo carne, piden pan, porque están acostumbrados a la buena vida en la esclavitud. Entonces el Señor, por misericordia y amor, les da pan, les da maná del cielo. Pero el significado de maná es ¿qué es esto? O sea, maná significa ¿qué es esto? Ni ellos sabían qué era lo que estaban comiendo. Pero en el libro de Juan nos describen exactamente y nos describen detalladamente cuál es el verdadero pan, o sea, el verdadero pan del cielo. Vamos a leer el 6, 31 y 35. Capítulo 6, del 31 al 35. Leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer, y Jesús les dijo: de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí nos habla que el verdadero pan de vida es nuestro Señor Jesucristo. Dios son tres, o sea, Dios es trino, es Trinidad. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros también somos tres, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el soplo de Dios, es la esencia espiritual e inmortal dada por Él, por Dios, para dominar y ordenar al alma y al cuerpo. El alma es la sustancia espiritual capaz de entender y sentir, que informa al ser humano. O sea, es la mente, en la mente están los pensamientos, es la voluntad, en la voluntad están las decisiones. Y están las emociones, que en las emociones está el estado anímico, el estado de ánimo. Y está el cuerpo, que el cuerpo es la estructura física y mental del ser humano compuesta por cabeza, tronco y extremidades. Cuando yo estaba armando esta clase, yo me dije a mí misma, pero ¿por qué estoy explicando esto? ¿Por qué voy a explicar esto? Y entonces vino a mi entendimiento del Señor, y es que el cuerpo se alimenta por la boca. O sea, nuestro cuerpo físico nosotros lo alimentamos por la boca, pero el espíritu y el alma lo alimentamos a través de lo que vemos y de lo que escuchamos. O sea, nuestro alimento de vida es a través de los oídos y de los ojos. Entonces depende de cómo estemos alimentando nuestra alma, nuestro espíritu, es que vamos a poder tener pensamientos de fe o pensamientos positivos. Vamos a tomar buenas decisiones y estas se van a inclinar a lo que esté más fuerte, no a lo que esté más gordo. No sé si me explico. Les voy a dar una ilustración. Por ejemplo, los médicos. El estudiante cuando está estudiando medicina, si no me equivoco, son 10 años 5 años, 10. 7. Bueno, la cantidad de años que tenga la carrera. Y una vez que se gradúa de médico, el que tenga el título de médico no lo hace médico todavía.
es la práctica, es en el hospital o en la clínica o en el lugar donde él va a desarrollar esa carrera, es lo que lo hace el médico. Igual la madre. O sea, tú cuando estás, antes de ser madre, podrás leer muchos libros, instruirte por internet, escuchar palabras de personas que ya son madres, pero eres verdaderamente madre cuando ya tienes a tu bebé contigo. Entonces, ¿qué quiero explicar con esto? Que el alimento espiritual debe ser un equilibrio, no solamente debe ser teoría, sino práctica. ¿Sí me explico? Entonces, en Juan 6:62, vamos a leerlo, dice, léelo. Leo. Pues que si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. 6:62. No, es 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ok, entonces el alimento espiritual, como lo dijimos al principio, es Jesucristo, porque Jesucristo dice aquí en este versículo, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo les doy, que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y en el primer capítulo de Juan dice que Jesucristo es el verbo hecho carne, o sea que viene siendo nuestro alimento espiritual. Nuestro platillo principal es la palabra de Dios. Vendría siendo la palabra de Dios, porque Jesucristo es la palabra de Dios, es el verbo hecho carne. ¿Ves que es el verbo hecho carne? Es alimento. En Mateo 4:4 dice, no solo de pan vive el hombre. Ahí está hablando del pan natural, pero después dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, o sea, la palabra de Dios. En Juan 6:27 dice, no trabajes por la comida que perece, la cual el Hijo del Hombre os dará Trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aquí la comida que perece es la comida, ahí lo dice claramente, o sea, muchas veces nos desgastamos pues por trabajando que al final, o sea, va a desaparecer, no trasciende a lo eterno. Pues. Habla del alimento natural, pues. Exacto, porque ahí dice... Desayuno, almuerzo, cena, los tres alimentos cotidianos, pues. Sí, porque es como yo vi en una imagen que no sé si viene al caso, pero dice, trabajas tanto para que a tus hijos no les falte nada y a la final les faltas tú. O sea, a lo mejor unos padres se matan, para hablarlo así ordinariamente, trabajando, para que a sus hijos no les falte nada y al final ellos se enferman, o sea, o viven de mal humor. Le falta el amor y el cariño del Le padre, falta el amor y el cariño, o sea, es porque espiritualmente su alma está desnutrida, pues está deshidratada, no está bien alimentada. Aquí en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, tiene vida. Y como eso compensa lo que dice Jesucristo, de que las palabras que Él habla son espíritu y son vida, porque te llena de vida. Y es espíritu porque tiene vida en sí, la palabra. Como tú dijiste, Jesucristo es la palabra. Y la palabra vemos que tiene vida cuando se hizo carne en el cuerpo como fue Jesucristo. Pero esa palabra trasciende en el tiempo y el espacio, porque ya Él resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero a pesar de Él estar en el estrado, en el trono con el Padre, Él mismo, la palabra, sigue viva y latente en cada uno de nuestros corazones. Cuando hacemos que Él sea nuestro Señor y cuando nosotros nos dirigimos a la Biblia, pero con ganas de aprender, con ganas de que esa palabra se haga carne en nosotros. Es decir, cuando nosotros empezamos a ponerla en práctica, cuando empezamos a trabajar en ella. Si la palabra me dice no matarás, bueno, si yo era un asesino tengo que pensar en esa, o tener instintos asesinos, como dice uno, o pensamientos asesinos o suicidas, ya, incluso hasta pensar en matarte a ti mismo, ya eso es contra el mandamiento. Ya ahí tú empiezas a poner en práctica, a darle vida a esa palabra. Pero si tú lees la Biblia normal como un libro X, no tiene vida. Es una palabra o un libro cualquiera.
A eso es lo que se refiere el Señor. Porque si nosotros hacemos, creemos, le ponemos fe a esa palabra que estamos leyendo, a la Biblia, ella le va a dar forma a nuestra vida. Le va a dar color, vida, nos va a transformar, nos va a cambiar, va a hacer que nosotros seamos mejores cada día, mejores personas. El alimento espiritual es tan balanceado que ya como lo dijimos hace rato, o sea, tiene pan y carne, carbohidratos y proteínas, que es lo que tú acabas de explicar, que es la palabra de Dios. Si la leemos con el entendimiento y dejamos que sea el Espíritu Santo ministrando nuestro corazón y alimentándonos de adentro hacia afuera, como por decirlo así, vamos a poner en práctica todo lo que está allí. Entonces, en la palabra de Dios hay cada promesa que nos sube el ánimo, no solamente como tú acabas de decir, leer la palabra por leerla. Por ejemplo, en el libro de Josué 1:5, si quieres lo lees, nos da fuerza. O sea, en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay mucha palabra, testimonio, que nos da fuerza para continuar, pues nos alimenta, nos alienta a seguir a pesar de las situaciones. El 1:5, ¿qué dice? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Y el 9? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Son promesas que dan vida, o sea, son promesas que alimentan cuando uno está en situaciones difíciles. Y es como tú lo acabas de leer, o sea, la palabra es viva y eficaz. Y cuando tú sientes que si te sientes morir, o sea, no tienes ánimo, te sientes derrotado, que te den una palabra así y ministra en tu corazón, es tremendo alimento para el alma. Mucha gente acaba de decir unas frases ahí que es puntual, muy qué bien que lo nombraste, porque hay libros que dicen alimentos para el alma y te dan una receta de palabras de amor, de romance, de enamoramiento, y a ese tipo de alimentos no es al que se refiere el Señor, porque eso lo que hace es alimentar el romanticismo en tu vida. Eso lo que hace es fortalecer un lazo almático que tú puedas tener, de amarrarte a personas, a vidas maritales que pueden ser desastrosas en un momento determinado. Aquí el Señor habla es de una vida que permanece, como dice él, no es un alimento que perece, porque el enamorarte de un hombre o de una mujer, según el caso, tu género, o una mujer de un hombre de una mujer, allí tú te enamoras de esa persona y no está mal, Dios creó eso, pero no debe ser el todo de tu vida, porque esa persona puede fallarte, puede abandonarte, puede dejarte, puede cometer un error, aunque no quiera dejarte ni nada, puede cometer un error y ese error te causa a ti dolor. En cambio, Jesucristo no, enamorarse de Cristo no, y hacer que Él viva en nosotros y que Él se haga vida en nosotros es para la eternidad, para vivir gozoso, lleno de alegría, del amor de Dios y todo eso. Que la palabra de Dios es tan completa, o sea, es un alimento tan completo porque te ayuda a creer, a tener fe y a creer en ese Dios que todo lo puede, o sea, ese Dios de lo imposible, como dicen. Como estamos hablando de alimento de vida, el alimento también está compuesto por frutas, que vendrían siendo los frutos del Espíritu Santo. Sí. El fruto. Ajá. Sí, porque cuando estamos pasando por situaciones adversas, cualquier tipo, o sea, que se acerque a ti una persona llena de los frutos del Espíritu Santo y alimente tu corazón y alimente tu alma con esa paz, con esa tranquilidad, con esa paciencia, que ministre tu corazón, pues. Es tremendo alimento también. Son personas con palabras llenas de aliento, de esperanza, palabras que confortan tu corazón y que van a ser dados a tu vida por medio de frutos del Espíritu Santo. Vamos a leer en el capítulo de Juan, desde el 13 al 17. En ese 6. No, o sea, el libro de Juan, el capítulo desde el 13 hasta el capítulo 17, habla desde cuando Jesús
se le lava los pies a los discípulos, que ya va a ser arrestado. Todos esos capítulos, el 13, el 14, el 15 y el 16 y el 17, son puras palabras y alientos y alimentos de vida que le da Jesús a sus discípulos. Y es tremendo con el amor con que se los da. O sea, le entrega casi que todo ahí. Se desahoga Jesús hablando con ellos, les sube el ánimo, les habla del Espíritu Santo. Y después de último cierra con una oración, pues. Lo que pasa es que ahí ya él sabe que está en la víspera de su muerte. Y él está dando ya, le está inyectando fe y el buen ánimo del Señor para el momento duro que van a ellos a pasar. Pero ahí el Señor ya empieza, como decía, a acelerar y a darle lo último, las últimas enseñanzas, pues los últimos mensajes que ya después no va a poder darle libremente. Sí, pero cuando lees si lees con el corazón o en el espíritu esos capítulos, no, bueno, tú como que te conectas y te sientas ahí también a escuchar palabras de Jesús. Como que eres uno un más. discípulo más. El líquido también es vital para nuestro organismo. El líquido también pertenece al alimento de vida. Vamos a leer Juan 7, del 37 al 39. En el libro de Juan, también en el capítulo 4, habla de la mujer samaritana. Cuando ella se acerca a Jesús, cuando Jesús se acerca a ella primero para pedirle agua. Y ella no sabe qué es que les dijo hecho carne. Pues. Entonces prácticamente le niega el agua. Y el Señor le dice, si supieras quién te está pidiendo agua, o sea, pedirías del agua que yo tengo y tendrías vida eterna. Pues. Lee el 7, del 37 al 39. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo en nuestras vidas es vital, como el líquido, o sea, como el agua, porque Él es el que nos guiará a toda verdad. Por medio de Él podemos llevar muchos frutos, es decir, podemos frutos de abundancia, frutos de conducta, frutos en palabras, frutos en comportamiento. Muchas personas también relacionan fruto con actividades, pues, pero más que actividades son comportamientos internos. Son actitudes. Son actitudes. El Espíritu Santo como líquido en nuestra vida nos da la paz y tranquilidad en medio de situaciones adversas, nos consuela, pues como nuestro consolador. La oración también es un líquido vital. La oración nos conecta con Dios y nos hace estrecha y hace más estrecha nuestra relación con Él. Cuando hablas de líquido, te refieres a hidratar el espíritu. Exacto. Como parte del alimento de lo que hablas, sólido, líquido. Sí, porque ve que primero hablamos del pan y la carne. Y de frutas, ahora el líquido que es el Espíritu Santo, como el agua, ríos de agua viva, como lo leímos hace rato. Y ahora la oración, que también es un líquido. Si nuestro espíritu no está hidratado, vamos a vivir seco. Si una planta no se riega constantemente, se marchita, se seca. Y cuando se seca, no sirve más que para leño. La oración no es solo hablar con Dios, es conectarse con Él, conectar nuestro corazón con el corazón del Padre. Es vaciar nuestras cargas y nuestras preocupaciones, porque Él tiene cuidado de nosotros. Agradecerle por lo que sí y por lo que no, para que nos envuelva con su paz y su gozo. También en la oración recibimos bendiciones y poder. Y demostramos nuestra dependencia de Él reconociendo nuestras debilidades. Mira cuántos beneficios tiene la oración. Y muchísimos más. Son muchísimos más, pues, la conexión con el Señor. Y de esa manera también nos hidratamos por medio de la oración. Y es que es automático. O sea, cuando nosotros leemos, pasamos, 2 horas leyendo, no sientes la necesidad de orar después que lees, antes y después. De hablar con Dios, claro. Es algo como automático.
Vamos a leer Juan 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Ve que en este versículo hay alimento de vida tanto sólido como líquido, porque dice, si permaneces en mí, o sea, presencia, Espíritu Santo, oración, y si permaneces en mis palabras, o sea, palabra del Señor. La alabanza también yo la veo como un alimento. O sea, es un arma también poderosísimo, pero es un alimento también, alimenta también muchísimo. Cuando no sentimos ganas de leer o cuando no sentimos ganas de orar, la alabanza nos conecta con el Señor. Inmediato, si lo hace de corazón. Y nos da esa fuerza para continuar. Y hay muchísimas alabanzas que te pone el Señor con el momento que está pasando. O sea, si se está decayendo tu fe, te coloca adoración y alabanza de fe. O si estás pasando por momentos duros, o sea, con la adoración, es una conexión. De ánimo. Te levanta el ánimo. Si es de guerra, porque estás pasando por situaciones duras, que sientes el poder y la fuerza del Señor, pero son situaciones que es como para desmoronarse. El Señor, por medio de la alabanza, te da esa fuerza para continuar. Si usas tus oídos para la alabanza, tus pensamientos y tu corazón pasarán todo el día cantándole al Señor, porque nos estamos alimentando por los oídos. Es que dice la palabra también, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Eso allí lo hace como una recomendación. Oye de la palabra del Señor, o ponte a oír cosas, las maravillas de Dios, de lo que Él hace, testimonios, y eso va a levantar tu fe. Pero eso también implica, o está diciendo generalmente o universalmente, que según lo que tú escuches, eso es lo que tú vas a creer. Si a ti te gusta oír cuentos de terror y todo eso, vas a poner tu fe en eso. Vas a vivir temeroso y vas a creer que en todo momento tú ves sombras, ves movimientos y crees que lo asocias inmediatamente a eso porque ya tu fe se activó a eso. Si oyes palabras de éxito, como lo usan muchos conferencistas seculares, de éxito, de prosperidad, de crecimiento, de emprender, tú vas a hablar es eso, todo el tiempo vas a estar en eso, vas a estar activo en eso, trabajar, tengo que emprender, no, que es así, y tú ves a la persona que es como automática, de lo que te habla es puro de eso. La abundancia del corazón habla la boca, y cuando tú oyes de las cosas del Señor, hablas del Señor y te activas en fe en las cosas del Señor. Cuando estás activo en las cosas y no es que sea malo, no, sino que todo tiene que tener un equilibrio con respecto a lo de emprender, éxito y esas cosas. Lo que pasa es que hay libros también que dicen, como lo dijimos hace rato, alimentos del alma, pero también alimentan tu ego. Y te hablan de ti, del yo, de que tú puedes porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tú. Te vuelve egocéntrico, sí, egoísta, altivo, orgulloso. Entonces también hay que evaluar qué tipo de alimentos estás consumiendo por tus ojos y por tus oídos. Porque también cuando vienes montado en un autobús o en un lugar, o sea, de aquí, por ejemplo, da media hora, 45 minutos con guaracha, te vas casi que bailando. O con esos reggaetones de ahora que casi que te desnudan, tienen sexo ahí, no, eso es como llaman mucho pornografía auditiva, es que él le dice. Uno se baja de ahí con ese cerebro que se le va a explotar a uno, si no está firme, pues. Cuando no alimentamos nuestro espíritu y nuestra alma de manera adecuada, nuestro entendimiento es lento y retrasa nuestro aprendizaje. Estas son dos características de cuando no nos alimentamos bien espiritualmente. Una es que nuestro entendimiento es lento y retrasa nuestro aprendizaje. Tienen tiempo para haberse convertido, o sea, hablamos de los cristianos, pues. Y les cuesta asimilar y creer a su palabra o a sus promesas. O sea, les cuesta creer, pues. O sea, tienen que ver para creer. Son hombres de poca fe, como quien dice. Sienten desánimo, son conformistas, sienten debilidad espiritual
o se les dificulta confiar en medio de situaciones adversas, como está pasando hoy en día. Así mismo. Muchos han perdido la fe, se ha enfriado, se les ha enfriado el guarapo, como decimos aquí. Pero es justamente porque han dejado que se seque su espíritu, se desnutra, tienen apatía a la lectura de la palabra. Cuando la leen por leerla, no la leen con el espíritu o con las ganas de aprender, de entender, de acercarse al Señor o de conocerlo. No oran con precisión, con gusto, con ánimo, con el corazón, sino que bueno, son 5 minutos allí, pierden su tiempo. Y es triste, porque gente que estaban bien armados, o mejor dicho, gente que estaban formados ya, con trayectoria y todo eso, han decaído. Su fe ha caído. Eso es lo triste. O les afecta las La actitudes. falta de alimento. Si no alimentas tu espíritu, si tú no lees la Biblia con ganas, si tú no, como tú dijiste hace un momento, que es presencia, es estar en la presencia del Señor. Cuando tú vas a orar, cuando tú vas a leer, es sentir, creer y estar seguro firmemente de que tú estás entrando en la presencia de Dios, bien sea por medio de la lectura, bien sea por la oración o bien sea por la alabanza y la adoración. Tú tienes que creer que estás entrando en la presencia misma del Señor. Aunque tú estés solo en ese sitio, que sea tu momento de devocional, tú tienes que creer firmemente de que no solo la presencia de Dios, sino que Dios mismo está allí, aunque no lo veas. Es estar seguro de que Él está allí, que Él te está oyendo, que Él está recibiendo lo que tú estás haciendo, que Él está observándote, que Él lo está aprobando, porque Dios aprueba o reprueba tu presentación delante de Él. Por eso es que en la parábola de las bodas, donde al hijo le rechazan todas las invitaciones, sus amistades, y luego el padre dijo, bueno, ya el ganado ya se mató, ya la comida está lista y la fiesta va. Vete para los caminos, para los pueblos, vete para todos lados y tráeme la gente que consiga. Y cuando encontraron a uno que no estaba bien vestido. Quiere decir que cuando tú vayas a la presencia de Dios, Dios te examina y Él aprueba o reprueba ¿cómo se dice? Tu estadía ante Él, pues. El presentarte tú delante de Dios, Él va a aprobar o reprobar. Y para que seas aprobado, y por eso Pablo le decía mucho a Timoteo, preséntate o esfuérzate, trabaja para que seas un obrero aprobado delante de Dios. Y para que tú seas aprobado, como tú dijiste hace rato, Mariana, no es por el exceso de actividades. Porque tú puedes participar si la iglesia nombra 1000 actividades y tú estás inscrita en 1001, eso no te hace un obrero aprobado, sino cómo te presentas delante del Señor. Porque bien sea que sirvas dentro de la iglesia, se supone que tú lo haces para el Señor. Y si tú lo haces con un corazón no grato para el Señor, ¿en qué sentido? No voy a servir hoy otra vez. Voy a ir para el estacionamiento, qué fastidio, que el sol, que el agua, que el calor, que esto. O está parado allí todo el día, o tener que ver a la gente y decirle buenos días, o está sonriendo todos los días, hoy no amanecí con ganas de sonreír. Todas esas actitudes las ve el Señor. Y cuando tú te presentas delante de Él y Él te examine, Él te aprueba o te reprueba según con el corazón con que tú te presentes. Por eso es importante la lectura de la palabra, porque es alimento a tu espíritu y es lo que va a activar tu fe, es lo que va a activar tu conciencia de Dios. A Dios le gusta así, a Dios no le gusta asado, yo me muevo así y a Dios le gusta, te mueves por agradarle. Porque cuando nosotros nos emparentamos con una persona, nosotros nos esforzamos como no tienes idea, y no es que valga la comparación, sino que voy a ilustrarlo. Cuando nosotros nos enamoramos de una persona y empezamos a salir con esa persona, nosotros nos esforzamos totalmente para que esa persona vea lo mejor de nosotros. Ni porque nada. Nosotros
le mostramos siquiera un reflejo de la parte negativa que tengamos nosotros. Entonces, si ese esfuerzo lo hacemos por una persona, cuanto más no debería ser para Dios, que es el que te sana, el que te fortalece, el que te da la fuerza, el que te bendice, el que te protege. Y es que, como lo leí en un versículo hoy, que a causa de las muchas maldades, el amor se enfría. O sea, pueden estar pasando las mil y una cosas, ¿me entiendes? Pero entonces, como le dije en una oportunidad a una muchacha, no sé si esto tiene algo que ver, pero van a la iglesia con un propósito distinto al del Señor, pues. En ese caso, porque estábamos hablando de los novios, entonces van a la iglesia a buscar novios. Entonces se enfocan todos, ponen toda su fe y toda su confianza en el chamo. Y si el chamo les falla, se apartan del Señor. De igual manera ahorita hay muchas situaciones adversas. ¿Cuántas personas no perdieron los trabajos a causa del COVID? ¿Cuántas personas no han muerto? Entonces, ¿tiene Dios la culpa de todo lo que está pasando? No, más bien Él ha sido fiel, pues, y en todas las cosas que ha pasado en nuestra vida, a nuestro alrededor, y las que vienen, porque vendrán cosas peores, dice la palabra. Pero es que justamente, si tú no lees la Biblia, no conoces a ese Dios, no conoces de sus promesas, no conoces de sus bendiciones, o qué debes hacer para ganarla. Y como no lo entiendes, no lo sabes, no lo haces. Y por eso generalmente la gente reprueba. Se le enfría el amor por Dios, se enfría el amor por el prójimo, porque no nos llenamos del amor de Dios. Se nos seca el espíritu, porque no lo estamos hidratando constantemente. Y ahí, bueno, se va perdiendo todo eso. Es buscar del amor de Dios. Lo importante de ser lleno del Señor y de buscarlo, y como tú bien dijiste, van con un propósito. Quiero ir a la iglesia, quiero conocer al Señor, pero te brindan una oferta engañosa. Como tú dices, si la persona falla o si el ofrecimiento no se cumple, renuncian y abandonan al Señor, porque no lo hicieron con el corazón, no entregaron. Yo pienso que uno, para amar, independientemente si es una pareja o una persona, uno tiene que estar primero lleno del amor de Dios. Porque cuando uno está lleno de todo menos del amor de Dios, uno ama, no sé, yo me imagino que uno ama de otra manera, porque Dios es amor y el que coloca en nosotros el amor es Él. Es que Él va a hacer amar a las personas, cada uno según sea su requerimiento. A tu mamá la va a amar con el amor de madre, mucho más, al hijo, al de esposo, al de las amistades, al de las almas, porque entonces, Dios, el amor de Dios es universal. Es muy importante alimentarse. Si tú no te alimentas en la palabra del Señor y no permites que su presencia alimente tu corazón, ¿de qué está lleno? Por eso lo de, si tu espíritu no es hidratado, se seca, se enfría el amor, como tú dijiste del versículo ese. Y yo he conocido personas donde el amor es nulo hacia su pareja, pero llenándose del amor de Dios, se avivó ese amor. Y fue gracias a eso, a las oraciones, bueno, ayuno, lectura, pero entregó su corazón a Dios. Y Dios le retribuyó de ese amor de Dios y le permitió amar a la persona y a las personas. O sea, a amar a su cónyuge y a amar a las personas. Y eso es lo que busca el Señor. Y para eso hay que alimentarse bien. Espero que haya sido de edificación esta clase y de buen entendimiento. Nos vemos en el próximo altar, en el nombre de Jesús.